El Hijo del Hombre ha venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con estas palabras, hermanos, concluía el Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar. A ver, ¿quién sabe cuántos evangelistas hay? ¿Quién sabe cuántos evangelistas hay? Es muy fácil. 18. No, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? No me lo puedo creer. A ver, Diego. 4 evangelistas, muy bien. Hay 4 evangelistas, ¿verdad? Cada uno ha escrito un evangelio. Los vamos escuchando según avanza los años litúrgicos. Ahora estamos escuchando a San Marcos. Fijaros, a lo mejor no lo sabéis, pero es importante también entender que cada evangelista, cuando escribe su evangelio, aunque en algunos se parecen entre ellos, pero cada evangelista quiere resaltar algo especial de Jesús. Para San Marcos, lo más importante es resaltar 2 cosas. La primera, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Y pensaríamos, pues ya lo sabemos quién es Jesús. Y la pregunta más importante no es si sé quién es Jesús, sino si realmente yo le conozco. Si realmente conozco a Jesús. Y para esto es muy importante entender la segunda cuestión, no solamente quién es Jesús. La segunda cuestión que Marcos quiere resaltar, San Marcos. ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Cuál es la misión más importante que tiene Jesús? Fijaros, hemos escuchado hoy el versículo más importante, el más importante de todo el Evangelio de San Marcos. El Hijo del Hombre ha venido para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Porque Jesús ha venido a esto. Y fijaros, si uno se pregunta o se cuestiona sobre esto, pues entonces surge como otra pregunta, ¿no? ¿De qué me tiene que rescatar a mí Dios? Porque si el Hijo del Hombre, si Jesús ha venido para dar su vida en rescate, será porque nos tiene que rescatar de algo, ¿no? Entonces, ¿de qué me tiene que rescatar Jesús, el Hijo de Dios? Entonces, nos podemos perder aquí, ¿Sabéis por qué? Porque vivimos en un mundo, en un momento histórico, en un momento de la historia, en el que incluso muchísimos cristianos vamos perdiendo la conciencia de lo que es el pecado y el mal. Y entonces, claro, pues uno piensa que Dios no le tiene que rescatar de nada hasta que te mueres. Porque ante la realidad de la muerte surge la necesidad de que alguien me rescate. Alguien que me rescate, porque nadie se quiere morir. Y entonces no conseguimos conectar las 2 cosas. Hermanos, la muerte no se la ha inventado Dios. La muerte es consecuencia del mal. La muerte es la consecuencia del pecado. El pecado me conduce a la muerte. No es difícil de entender, porque si lo pensamos, hay un montón de cosas en nuestra vida por las que sufrimos. Y lo que nos hace muchas veces sufrir no solamente a lo mejor el mal que otros hacen que tiene una repercusión en nosotros, a veces también nos hace sufrir el mal que nosotros mismos hacemos. Y entonces, o bien el mal que otros hacen que repercute en mí, o bien el mal que hago yo, ¿cuál es la consecuencia que tiene? Que va matando mi corazón, a veces lentamente. Y fijaros, a veces uno ni siquiera a lo mejor se da cuenta.
¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Que muchas veces ante el mal que hacemos o sufrimos, a veces interiormente uno pretende justificarlo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Todo el mundo es así. Todo el mundo hace esto. ¿No? Entonces, si hablo mal de alguien, bueno, no pasa nada, porque en el fondo todo el mundo lo hace. Y ¿sabéis qué es lo peor de eso? Que cuando uno se justifica, no necesita que otro lo haga. No necesitas que otro te justifique. Si te justificas a ti mismo, no necesitas que te justifique Dios. Y si no necesitamos, hermanos, que Dios nos justifique, nos perdone, nos salve, entonces hacemos ineficaz, pierde todo el valor la redención que Cristo ha obrado en la cruz, sufriendo hasta la muerte por amor a mí, que es la esencia, una de las esencias del cristianismo. ¿Para qué ha venido el Señor? Para dar su vida en rescate por muchos, por ti y por mí, para dar su vida en rescate. Y entonces lo definitivo es que nosotros despertemos la conciencia de que necesito que Dios me rescate de lo que mata mi corazón, que es el pecado. Entonces hay que decirlo, hermanos, y tenemos que integrarlo, porque el pecado nos mata, nos hace vivir como auténticos muertos vivientes. Y entonces cuando uno abre su corazón a la mentira, al egoísmo, a la crítica, a las quejas, al olvido de Dios, uno se hace incapaz de vivir en una amistad cercana, sincera, fuerte, intensa con Dios. Y nuestra falta de amistad con Dios nos hace morir. Y entonces razonamos muy mal porque nos quejamos del pecado de los demás, pero no reparamos en el nuestro. No dejo que Dios me rescate, no dejo que Dios me dé su gracia. Lo decía la carta a los hebreos que hemos escuchado. Acerquémonos confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La vida de un cristiano es una vida resucitada cada día, porque Dios con su gracia, con su amor, Dios me levanta, me resucita, me hace vivir una vida nueva. Y ¿sabéis qué es lo más difícil de todo? Que no terminamos de entender que el camino por el que el Señor ha hecho esto es el camino del dolor, el camino del sufrimiento. Nosotros huimos del sufrimiento. Hermanos, tenemos que aprender a abrazarlo. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Todo el sufrimiento, cualquier sufrimiento que aparezca en nuestra vida, el Señor Jesús lo ha cargado en sus hombros, lo ha cargado en la cruz. Él es el que se ha puesto en el último lugar, el que nos correspondía a nosotros, para salvarme. Y por eso el Señor le ha dado al sufrimiento un sentido nuevo. No nos podemos pasar la vida huyendo del sufrimiento. Es agotador y frustrante. Hay que descubrir la luz que Dios despierta en medio del misterio del dolor, que nos hace sentir profundamente queridos, sostenidos y salvados. Y por eso necesitamos, hermanos, configurar nuestra vida, asemejar nuestra vida a la vida de Cristo. Porque si la misión, la vida de Cristo ha sido venir a servir y a dar su vida, nuestra vida cristiana no puede ser otra cosa. ¿Entendéis lo absurdo que sería pensar que queremos ser cristianos, pero no queremos servir y dar la vida? Pero si es que ser cristiano es eso. Servir y dar la vida. Entonces, no es nada fácil, porque esto implica un conflicto muy fuerte y un combate muy serio, porque la cultura adolescente en la que estamos todos metidos nos ha
nos ha dicho y nos ha enseñado que lo importante es que tú hagas lo que quieras y que hagas lo que te apetezca. ¿No me apetece esto? No lo hago. ¿No quiero hacer esto? Tampoco lo hago. Es terrible. Los niños tenéis que aprender bien esto. Uno no hace las cosas porque le apetezca o porque quiera. Lo que hace es amar, servir y dar la vida. ¿Vosotros imagináis que vuestra madre o vuestro padre dijeran: pues es que no me apetece ir a comprarte ropa, no te vistes? O que llega tu madre y dice: es que no me apetece ir a hacer la comida, no comes. Como no me apetece. No, es que de lo que se trata es de servir y de dar la vida, pero de dar la vida de verdad. Y entonces uno tiene que preguntarse: ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Cómo quiere Jesús que yo viva las cosas? ¿Cómo quiere el Señor que yo le sirva y que yo dé mi vida? Porque es muy cómodo hacer lo que uno quiere. Y sin embargo eso no nos conduce a ningún sitio. Porque nos hace encerrarnos en nosotros mismos, nos hace tener una mirada egoísta sobre nosotros mismos, no nos ayuda a amar a los demás. Pues si nos pasa esto con los demás, imaginad con Dios. ¿Cuánto hace falta que salgamos de nosotros mismos y como cristianos estemos dispuestos a servir a Dios y a dar la vida por Él? Pero a dar la vida por Él de verdad. Y dar la vida por Dios es, hermanos, estar dispuesto a que me critiquen porque soy cristiano, a que hablen mal de mí porque voy a misa, a que me juzguen porque voy a la iglesia. Y claro, es que hace falta para eso tomarse en serio el Evangelio, porque la tentación más grande siempre va a ser descafeinar el Evangelio. ¿Sabéis lo que es un café descafeinado? Que no tiene cafeína, que no te espabila. ¿No te espabila y te duermes? Pues descafeinamos el Evangelio. No, hombre, lo importante es que Jesús era bueno y que Jesús era cercano a los demás, ¿verdad? Esto es lo importante. Pues esto no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio no va de ser buenos. Para ser buenos basta con que uses la cabeza, que a algunos no les llega ni para eso. Pero el Evangelio no va de ser buenos. El Evangelio va de servir y de dar la vida, que es mucho más que el conformismo de hay que ser buenos. Ayer la Iglesia de Córdoba beatificó a 127 mártires de la persecución religiosa de los años 30. 79 sacerdotes, 5 seminaristas, una religiosa, algunos religiosos y los demás laicos, familias, incluidos 2 matrimonios. Había un matrimonio, Isidro e Isidora, porque eran cristianos, porque eran de Acción Católica y porque iban a la iglesia. Les apresan, les llevan a unas minas, les torturan, a la mujer la violan y cuando están a punto de morir, la mujer le dice a su esposo: Isidro, que nos vamos al cielo y no nos podemos ir al cielo sin perdonar a nuestros enemigos. Y se murieron perdonando a sus verdugos. Esto es, hermanos, querer dar la vida de verdad. Esto es ser cristiano. Esto es ser cristiano. Y entonces nos tenemos que preguntar si queremos ser cristianos. Porque ser cristiano no es un caminito de rosas donde todo te va a ir fenomenal. El que piensa que viene a la iglesia porque le va a ir mejor, lo lleva claro. Porque Dios no te va a ahorrar la cruz. El Señor, comenzaba así el libro de Isaías, quiso triturarlo con el sufrimiento. Dios no permitió en la vida de su Hijo el sufrimiento, lo quiso voluntaria y solícitamente para dar la vida por cada uno de nosotros y salvarnos. Nosotros no podemos huir de la cruz, la tenemos que abrazar, dispuestos a dar la vida por Dios y por los hermanos. Y eso significa abrir el corazón para poder amar, servir, perdonar, queriendo desechar el mal, el rencor,
de nuestro corazón, que no nos conduce a otra cosa que a la muerte. De lo único, de lo que Dios, solo Dios, nos puede rescatar. Por eso nos tenemos que acercar con confianza al trono de la gracia, que es Dios mismo, que me escucha, que me comprende, que me quiere, que me ama y que me abraza y que me salva. No podemos entender nuestra vida cristiana sin entender esto. No podemos, hermanos, no podemos comulgar sin entender esto. O sea, los niños que os preparáis para hacer la comunión y que un día comulgaréis por primera vez, los que habéis recibido ya la primera comunión, los adultos que comulgáis, ¿entendéis el acto de responsabilidad tan grande que implica de nuestra parte ponernos delante de Cristo en la Eucaristía y decir amén, amén? Que no es solamente reconocer que Cristo está presente en la Eucaristía, sino que es reconocer que quiero configurar mi vida con la de Cristo, que le estoy diciendo a Cristo, sí, sí, así es, te quiero. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que yo me acerco a recibir a Cristo? Con el que yo me preparo para recibir la comunión. Porque me quieren hacer una fiesta, hazla en tu casa. Pero lo que le estás diciendo aquí a Dios es que te quieres configurar con Él, que quieres ser cristiano, que quieres como Él servir y dar la vida. Y esto, hermanos, no se improvisa, ¿eh? No se improvisa. Se vive. Y aprendemos a vivirlo en el día a día, hasta que llegue el momento que solo Dios sabe cuál es, en el que nos pida terminar de dar la vida de verdad. Y claro, uno no sabe cuál es ese momento. No sabes si va a ser cuando tengas 90 años, muriéndote de un cáncer, enfermo de no sé qué, o que te dé un infarto y ni te enteres, o que venga un terremoto después del volcán y arrase con todo lo que hay. No lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la disposición interior con la que yo quiero vivir mi relación con Cristo? El único que me puede salvar. Es que solo podemos mirar al Señor como la única esperanza de mi corazón y de mi vida. Solo Cristo es mi esperanza. Solo Cristo ha dado una respuesta al misterio del dolor, del sufrimiento. Solo Cristo me abre las puertas donde acaba el camino de la vida, que es el cielo. Hoy la Iglesia empieza un sínodo. Nuestra diócesis inicia un año de sinodalidad, que significa caminar juntos. Oye, ¿qué cosas podemos hacer para caminar juntos? ¿En qué cosas la Iglesia tiene que vivir así o así para caminar juntos? Fijaros, nos perderíamos pensando cuántas cosas hay que hacer si no tenemos claro cuál es el camino por el que ir, que es el de Cristo, y cuál es la meta, que es Cristo, y que es el cielo. Nosotros caminamos, hermanos, un cristiano camina al cielo, que es lo que Cristo ha venido a traernos. Y nos podríamos entretener también diciéndole, quiero que hagas lo que te voy a pedir, como Santiago y Juan. Los primeros puestos, nos podríamos entretener en querer lo mejor, ser mejor que los otros, el primer puesto, más importante que aquel. Cristo ha venido a traernos una cosa: su amor, que es su vida, que es su reino. Nosotros podemos acoger al Señor con generosidad, queriendo configurar nuestra vida con la suya. Amén.